El periodo formativo. El periodo formativo, comprendido entre el 2000 al 2200 a.C. y el 400 al 500 después de Cristo. Este periodo comprende la época que representa la más temprana evidencia arqueológica de los agricultores que vivieron en sencillas aldeas y que produjeron la primera cerámica sin conformar ningún tipo de imperio, ni edificaciones o templos de piedra, caminos, etc. Este periodo es de mucha importancia porque fue la base que contribuyó al desarrollo de otras civilizaciones en siglos posteriores, como por ejemplo la Tiwanaku e Inca. Siendo un periodo que transcurre alrededor de 2000 años en distintas partes de los Andes, se establecen diferentes fases de desarrollo. Por ejemplo, en sus fases iniciales, en la cuenca del Titicaca, los procesos sociopolíticos todavía eran simples y ligados al proceso de la sedentarización y la sobrevivencia. En una fase posterior se observa el desarrollo de tradiciones religiosas y de edificación que luego fueron consolidadas y dieron paso al surgimiento de desarrollos políticos más complejos que compitieron por la hegemonía regional y que luego derivaron en la formación de Estado. En otras regiones, este proceso fue distinto. Se pasó de desarrollos políticos de villas y aldeas con niveles de jefatura simples a otros que presentaban niveles políticos complejos. Los datos también muestran que este panorama estuvo ligado a la potencialidad productiva de las diferentes regiones, así como la interrelación que presentaban unas con otras, lo cual producía mayor desarrollo político en cada una de ellas. Como ya se había dicho anteriormente, este periodo es uno de los más largos dentro de la historia prehispánica. Es así que sus implicaciones fueron determinantes para los procesos subsecuentes, ya que por un lado se derivó en la formación del estado de Tiwanaku y por otro determinó la complejidad y diversidad de otros pueblos que se encontraban fuera del área de influencia de este estado. Un aspecto importante de este periodo es su influencia sobre las distintas tradiciones y estilos que marcaron la producción cultural de su época, tanto a nivel de la cerámica como de la arquitectura y las representaciones simbólicas que fueron mantenidas hasta tiempos tardíos. Por estas razones y mucho más, su estudio y análisis tiene mucha importancia en la cronología andina y permite explicar parte de la diversidad observada en periodos posteriores. En nuestro país se realizaron varios estudios en relación a estas grandes culturas. Sin embargo, 3 regiones fueron las principales para tomarse en cuenta y ser estudiadas. La primera de ellas es la cuenca del Titicaca, ligada a la cultura chiripa. Se ubica esta cultura entre el siglo XIV a.C. y el I después de Cristo. Es anterior a Tiahuanacu y contemporánea a la cultura chavín y Paracas en Perú, así como Huancaraní al sur del altiplano boliviano. La cultura chiripa se estableció al sur del lago Titicaca, ocupando sitios de posterior posesión tihuanacota. Se trata de una cultura lacustre con amplios conocimientos de agricultura. En relación a la cultura chiripa, se realizaron diversos estudios desde los años 40 del siglo pasado. Entre los autores que se dedicaron a estas investigaciones tenemos a Max Portugal Zamora y Alfred Kider, entre otros, así también una investigación importante de la Universidad de Berkeley a la cabeza de Christine Hastorf. Posteriormente, varios de sus estudiantes y algunos investigadores bolivianos desarrollaron tesis doctorales e investigaciones especializadas para datar y entender la dinámica regional de esta cultura. Existen investigaciones importantes al respecto y entre ellas se puede mencionar a Matthew Bandy el 2001, Lee Steedman y José Luis Paz el 2001 también y Eduardo Machicado el 2009. Otra región que cobró especial importancia con estas investigaciones fue Oruro y los valles de Cochabamba relacionados con el desarrollo de Huancarani. La cultura huancarani se desarrolló en los actuales departamentos de La Paz y Oruro al norte y noreste del lago Popó. Creció en base a asentamientos aldeanos, conoció la manufactura de cerámica y la escultura en piedra.
La antigüedad de esta cultura se remonta al año 1200 antes de nuestra era y pervive hasta el siglo II después de Cristo. Establecida en una región de Puna donde las condiciones de vida son sumamente duras, no llegó a desarrollarse plenamente, manteniendo su estado de tipo aldeano hasta sucumbir al influjo de la expansión tihuanacota. Los hombres de la cultura huancarani practicaron la agricultura y su economía se basó en el pastoreo de camélidos de donde sacaban la lana para su vestimenta. Llevaban caravanas de llamas a través del altiplano, probablemente conectando las tierras altas con las costas del Pacífico. Conocían la fundición del cobre por medio de guairas, que son hornos de barro que funcionan con el viento y que se colocaban en lugares propicios. Usaban hojas de cuarcita y helio basalto procedentes de las canteras de Querimita en sus instrumentos de labranza. La cultura huancarani cuenta con 17 sitios, entre los que sobresalen Pucara de Belén, Upsa Upsa, Quella, Yollu y Huancarani propiamente dicho. Llegaron a tener algunas aldeas sobre las estribaciones del Valle Cochabambino. Dentro de esta cultura no hay restos de construcciones correspondientes a centros religiosos ni templos, tan solo se han encontrado cabezas de camélidos, especialmente llamas, tallados en piedra con un largo cuello espigado. No están asociados a ninguna pared, por lo que se supone que se clavaban en el suelo. Posiblemente responden a una concepción religiosa y ceremonial. La cerámica carece de pintura, son especialmente significativas las figurillas humanas modeladas. El área de Huancarani fue estudiada inicialmente por la presencia de montículos artificiales y cabezas líticas de camélidos. Estos rasgos llamaron el interés de varios investigadores, entre ellos Ramiro Condarco y Luis Gutiérrez Guerra. Posteriormente, las excavaciones del montículo de Huancarani, realizadas por Carlos Ponce Sanginés, terminaron dando el nombre a ese desarrollo del formativo orureño que se conoce como cultura Huancarani. En la década de 1990, el equipo de la Universidad de Pittsburgh empezó a desarrollar investigaciones intensivas en diferentes montículos, sobre todo en la región de La Joya. Finalmente, la tercera región que fue considerada en esta serie de promociones investigativas fue Santa Cruz, y aunque los resultados o los datos son más escasos por parte de la Amazonía, Mojos y el Chaco, existen investigaciones que fueron promovidas por parte del Museo Arqueológico de Cochabamba, quienes desde los años 40, a la cabeza de Ibarra Grasso y otros, realizaron los primeros reportes. Asimismo, posteriormente se realizaron una serie de investigaciones a la cabeza de diversos investigadores, entre ellos Javier González, María de los Ángeles Muñoz, Donald Brockington, Olga Gabelman, entre otros, quienes lograron también importantes aportes. Estos aportes fueron extendidos a los valles del sur con los trabajos de Rivera en Cinti y los importantes fechados que Pereira y su equipo publicaron sobre el formativo de Santa Cruz, que muestran ocupaciones muy tempranas que hacen ver que la historia cultural del oriente boliviano todavía es desconocida. Este periodo formativo en las tierras bajas no ha sido muy investigado, lo que no quiere decir que no exista. Un buen ejemplo constituye el sitio arqueológico Grigotá, ubicado entre el segundo y tercer anillo de la ciudad de Santa Cruz. Este sitio fue excavado en 1976 por Bustos Santelices y posteriormente por Heiko Prumers, el 2000, del Instituto Alemán de Arqueología. Aquí se documentaron poblaciones sedentarias que practicaron la agricultura y se establecieron según fechados radiocarbónicos entre el 400 a.C. y 100 después de Cristo. Si bien las investigaciones realizadas en las tierras bajas no son amplias y no brindan una gran cantidad de información, es importante continuar con estos ciclos investigativos, puesto que así como en Tiahuanacu, en Samaipata y en otros lugares se encontraron grandes evidencias y rastros arqueológicos de las diversas culturas en diferentes periodos y estadios, de tal manera puede ocurrir en estas tierras bajas, puesto que esta falta de evidencias no solo se debe a la falta de investigación, sino posiblemente a que los sitios correspondientes a este periodo se encuentren cubiertos por sedimentos aluviales debido a un proceso de cambio climático,
el cual todavía está siendo estudiado y asimismo estaría asociado a un aumento de las temperaturas y de la pluviosidad en toda la Amazonía. Ante esto es importante continuar con todas estas investigaciones, puesto que cada una de estas culturas tiene algo importante que aportar actualmente, ya sea como historia o como un ejemplo de lo que somos capaces de lograr a través del paso de los años. Gracias.